más profundo del templo, donde el eco del silencio parece contener siglos de sabiduría, se encuentra una cámara que no todos alcanzan a visitar, la cámara del legado. No está hecha de oro ni custodiada por guardianes visibles, porque su llave no se encuentra en las manos, sino en el alma. Es el lugar donde la historia de cada uno se escribe con las huellas invisibles de sus decisiones, donde el verdadero valor de una vida no se mide por lo acumulado, sino por lo que permanece cuando el brillo del dinero se apaga. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado trascender. Los antiguos construyeron templos, los reyes dejaron monumentos, los sabios escribieron libros y los comerciantes levantaron imperios. Todos compartían el mismo anhelo, no ser olvidados. Pero con el paso de los siglos algo se distorsionó. El deseo de dejar huella se transformó en una obsesión por acumular. Y el legado que antes se forjaba con sabiduría, integridad y propósito comenzó a confundirse con la cantidad de bienes o títulos que alguien lograba reunir. Así nació una generación que mide su valor en cifras y su éxito en posesiones, olvidando que la herencia más poderosa no se guarda en cofres, sino en conciencias. En este episodio abriremos juntos esa cámara interior, no para contar monedas, sino para contar significados. Porque lo que verdaderamente deja un ser humano tras de sí no son objetos, sino ejemplos. No son fortunas, sino formas de ver el mundo. Cada decisión, cada hábito, cada palabra que repetimos sin darnos cuenta se convierte en una semilla que germina en las generaciones que nos siguen. Y lo más impactante es que muchas veces estamos construyendo un legado sin darnos cuenta de ello. Los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo, todos observan. No observan lo que decimos, sino lo que hacemos cuando nadie aplaude. La cámara del legado no es un lugar físico, sino un estado de conciencia. Es el punto del camino en el que el buscador del dinero se transforma en creador de significado. Llega un momento en que las metas dejan de tener sentido si no están conectadas con algo más grande que nosotros. Ganar dinero deja de ser una carrera y se convierte en una consecuencia de servir, de construir, de dejar el mundo un poco mejor que como lo encontramos. Y aunque este pensamiento suene simple, su comprensión requiere madurez espiritual y visión amplia, porque implica reconocer que el dinero, sin propósito, es solo peso. Pero cuando se une al propósito, se vuelve puente. Piensa por un momento en las personas que admiras. Probablemente no las recuerdas por su cuenta bancaria, sino por la forma en que te hicieron sentir, por la claridad con la que vivieron, por la coherencia entre su discurso y su conducta. Ese es el poder de la coherencia, ser el mismo en la abundancia y en la escasez, mantener los valores aun cuando el entorno cambia. Cada acción coherente deposita una joya invisible en la cámara del legado. Cada decisión honesta, cada acto de generosidad silenciosa. Cada vez que elegimos lo correcto por encima de lo fácil, estamos llenando ese cofre interior que un día otros abrirán para encontrarse con nuestra verdad. Pero hablar de legado también es hablar de responsabilidad, porque así como podemos dejar luz, también podemos dejar sombra. El legado no es selectivo, es total. Incluye nuestros aciertos y nuestros errores, nuestras virtudes y nuestras omisiones. No se puede construir un legado consciente si vivimos desde la inconsciencia, si gastamos nuestros días en automático, corriendo tras metas que no nos representan. Por eso este capítulo no busca darte fórmulas financieras, sino abrirte los ojos a una verdad más grande. El dinero no te sobrevivirá, pero tu mentalidad sí. Tus hábitos, tus ideas, tus principios serán las columnas invisibles que sostendrán o derrumbarán el futuro de quienes vengan después de ti. En este punto del templo, el tono cambia. Ya no se trata de acumular, sino de depurar. De comprender que todo lo que no deja huella en la eternidad es distracción. Y eso no significa abandonar la riqueza material, sino darle dirección. Un legado consciente implica usar el dinero como herramienta, no como destino. Significa preguntarte, cada vez que tomas una decisión financiera, si esa acción está construyendo o erosionando la historia que quieres dejar escrita. Porque el legado no se empieza a construir al final de la vida, sino en el momento en que decides vivir con intención,
Y es ahí donde muchos tropiezan, porque el ruido del mundo moderno nos empuja a creer que lo importante es el ahora inmediato, el placer rápido, la validación externa. Pero la cámara del legado solo se llena con actos que perduran más allá del aplauso. Es un espacio reservado para quienes viven desde la profundidad, para quienes entienden que la verdadera abundancia no está en tener más, sino en ser más. Cuando observamos la historia de la humanidad, encontramos que los grandes legados no fueron creados por los más ricos, sino por los más conscientes. Los imperios que dominaron por siglos desaparecieron, pero las ideas que transformaron la mente humana aún perduran. Aristóteles, Da Vinci, Newton, Gandhi, Mandela. Ninguno de ellos fue el más acaudalado de su época, pero todos comprendieron una verdad profunda: el verdadero poder del ser humano no reside en la acumulación, sino en la creación. Crear sentido, crear soluciones, crear inspiración, crear camino. Esa es la obra que trasciende las fronteras del tiempo y las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, el mundo moderno ha distorsionado esa noción. Hemos sido educados para creer que el legado se mide en bienes materiales, en cifras de herencias o en propiedades que dejan un nombre grabado en un documento. Pero el dinero, cuando no se acompaña de una visión, se convierte en arena que se escurre entre los dedos. De nada sirve heredar una fortuna si no se hereda la mentalidad que la hizo posible. De nada sirve entregar un negocio próspero si quienes lo reciben no entienden los valores que lo sostuvieron. La riqueza material sin educación emocional y espiritual es un fuego sin control, capaz de iluminar o destruir según la madurez de quien lo maneje. Por eso, el primer paso para construir un legado consciente es comprender que el dinero no es el fin, sino el medio. Un medio para servir, para multiplicar el bien, para liberar tiempo, para expandir conocimiento. El dinero solo tiene sentido cuando amplifica el propósito. Y ese propósito, para ser duradero, debe nacer de una conexión profunda con lo que realmente somos. Porque el legado no se impone, se encarna. No se enseña con palabras, sino con presencia. Cada decisión tomada desde la integridad se convierte en una lección silenciosa para quienes te observan, aun sin que tú lo notes. El legado también tiene una relación íntima con el tiempo. Vivimos creyendo que siempre habrá un mañana, que en algún punto futuro tomaremos decisiones más sabias, que el cambio profundo puede esperar. Pero el tiempo es el más exigente de los maestros, porque no se detiene. Mientras dudamos, mientras posponemos, mientras buscamos el momento perfecto, el reloj sigue corriendo y las oportunidades de dejar huella se escapan. El legado no se construye en el retiro, se construye en el ahora, cada día, con los hábitos que elegimos repetir, con las prioridades que establecemos, con la forma en que tratamos a los demás y con la energía que ponemos en lo que hacemos. Y aquí surge una pregunta esencial. ¿Qué historia estás escribiendo hoy con tus acciones? Porque todo lo que haces tiene un eco. Si trabajas solo por dinero, estás enseñando que el dinero es el único motivo. Si mientes para ganar, estás transmitiendo que el fin justifica los medios. Si te quejas constantemente, estás modelando resignación. Pero si actúas con propósito, si haces lo correcto, incluso cuando no te conviene, si ayudas sin esperar retorno, estás sembrando valores que multiplicarán su efecto mucho más allá de tu tiempo. Así es como los grandes legados se extienden, a través del ejemplo invisible de quienes eligieron la coherencia por encima del ego. En la cámara del legado, cada persona se enfrenta a su reflejo más honesto. Allí no hay máscaras, no hay excusas, solo la verdad desnuda de lo que ha construido. Y en esa introspección profunda, muchos descubren algo inesperado, que han pasado gran parte de su vida acumulando cosas que no significan nada, que trabajaron años para obtener reconocimiento de personas que ya no recuerdan sus nombres, que pospusieron sus pasiones por miedo, sus sueños por seguridad, su autenticidad por aprobación. Es en ese punto donde comienza la redención, cuando el buscador del dinero se convierte en arquitecto del propósito. No se trata de rechazar la prosperidad, sino de elevarla. De comprender que la verdadera abundancia no se mide en lo que entra a tu cuenta, sino en lo que sale de tu corazón. Que el legado no consiste en dejar bienes, sino en dejar bienes acompañados de sabiduría. En construir sistemas, no dependencias. En enseñar a pensar, no a obedecer. En sembrar libertad, no necesidad.
El error de muchos es creer que dejar un legado es tarea de grandes líderes o filántropos. Pero el legado no depende del tamaño de tus recursos, sino de la calidad de tu intención. Todos dejamos una marca. Un maestro que inspira a sus alumnos deja un legado. Un padre que enseña la importancia de la honestidad deja un legado. Una persona que trata con dignidad a quien tiene menos poder deja un legado. El legado no requiere fama, requiere profundidad. No requiere reconocimiento, requiere autenticidad. Porque la huella más duradera es la que no busca ser vista. Y ahí radica la paradoja más bella. Quienes dejan los legados más poderosos suelen ser aquellos que no estaban intentando dejar uno. Lo hacían simplemente porque vivían desde la verdad. Porque comprendieron que servir es la forma más alta de reinar. Y su ejemplo se volvió inmortal, no por sus palabras, sino por su coherencia. Este es el llamado del templo, en este punto del viaje, recordar que tu historia aún se está escribiendo. Que cada elección que haces, incluso la más pequeña, tiene el poder de edificar o erosionar la cámara del legado. Y que nunca es tarde para cambiar el rumbo. Lo importante no es lo que hiciste hasta ahora, sino lo que deseas hacer a partir de hoy. Hay un instante en la vida de toda persona en el que comprende que el tiempo no se compra, se honra. Que el dinero puede extender los días, pero solo el propósito les da significado. Ese instante, cuando se observa el camino recorrido y se entiende que la riqueza más grande no fue lo que se acumuló, sino lo que se compartió, marca el verdadero despertar del legado. En ese punto, el alma deja de perseguir más y comienza a construir mejor. Ya no busca tener, sino ser. Ya no compite, contribuye. Ya no imita, crea. Y es ahí donde se abre la puerta de la cámara del legado. Ese espacio interior donde cada logro material debe ser examinado bajo la luz de la coherencia. En esa cámara no hay balances financieros, sino balances espirituales. No hay cuentas bancarias, sino cuentas emocionales. No hay títulos, sino testimonios. Porque lo que se evalúa no es cuánto ganaste, sino cuánto transformaste. ¿Cuántas vidas tocaron tus decisiones? ¿Cuántos corazones inspiró tu ejemplo? ¿Cuánta verdad hubo en tu camino? Es ahí donde se revelan las huellas invisibles de nuestras acciones. Esas palabras que dijiste sin pensar y que marcaron a alguien para siempre. Esa vez que tendiste la mano a quien no tenía nada y le diste esperanza. Ese momento en el que elegiste no traicionar tus principios aun cuando te costaba perder. Eso, y no otra cosa, es lo que se convierte en el pilar de tu legado. Y es curioso, porque cuando uno comprende esto, la relación con el dinero cambia radicalmente. Deja de ser un fin y se vuelve un instrumento de expansión. Entiendes que el dinero no te pertenece, sino que pasa a través de ti. Que cada peso, cada dólar, cada moneda que gestionas lleva impresa tu energía y tu conciencia. Que puedes usarlo para construir o para destruir, para nutrir o para agotar, para sembrar o para consumir. El dinero se convierte en una extensión de tu propósito. Y entonces surge una pregunta que redefine todo: ¿en qué estás invirtiendo tu energía? Porque el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres egoísta, multiplicará el egoísmo. Si eres generoso, multiplicará la abundancia. Si eres temeroso, multiplicará la escasez. Si eres consciente, multiplicará el impacto. El legado auténtico nace cuando entendemos que el dinero es una herramienta de construcción, no de validación. Que su valor no está en la cantidad, sino en la dirección. Puedes tener poco y construir mucho si sabes hacia dónde fluye tu intención. Puedes tener mucho y destruirlo todo si el ego guía tus decisiones. La coherencia se convierte en el oro más puro dentro de la cámara del legado, porque es el único valor que no se devalúa con el tiempo. Los negocios cambian, las empresas caen, las fortunas se transforman, pero la coherencia permanece intacta. Es lo que permite que tu nombre, aun cuando ya no estés, siga representando inspiración y no egoísmo, contribución y no codicia. Por eso, los grandes constructores de legado no trabajan por un aplauso, sino por un propósito. Saben que el impacto más profundo rara vez es inmediato, que la semilla que siembran hoy puede florecer en una generación que nunca conocerán. Pero lo hacen igual porque su visión va más allá del reloj. Comprenden que son parte de una cadena más grande, un hilo invisible que conecta pasado, presente y futuro.
Y cuando uno vive así, cada decisión se convierte en una ofrenda. Cada proyecto deja de ser una transacción y se transforma en una contribución. Construir un legado implica también aprender a soltar el control, a confiar en que la siembra correcta no necesita ser vista para dar fruto. Vivimos en una era donde todo busca atención inmediata, donde la validación se mide en vistas y seguidores. Pero el legado se mide en silencios, en lo que permanece cuando nadie te observa, en las decisiones que tomas cuando no hay testigos, en la integridad con la que te comportas, incluso cuando podrías salirte con la tuya. Es ahí donde se forja el carácter que sostiene toda herencia espiritual y emocional. En la cámara del legado, el eco de la coherencia resuena más fuerte que el ruido del éxito, porque el éxito sin propósito es solo ruido, pero el propósito con integridad se vuelve música. Una melodía que otros recordarán incluso si olvidan tu nombre. No necesitas ser recordado para dejar legado, necesitas ser sentido. Y eso ocurre cuando lo que representas trasciende tu persona, cuando tus actos inspiran comportamientos, cuando tus valores despiertan conciencia, cuando tu forma de vivir invita a otros a cuestionarse y elevar su propio estándar. Ese es el tipo de herencia que ningún banco puede cuantificar. El mayor acto de amor hacia el futuro es vivir con propósito en el presente, porque el legado no es una construcción posterior al éxito, sino la base sobre la que se edifica. No se trata de esperar a tenerlo todo para comenzar a dar, sino de dar mientras caminas, de enseñar mientras aprendes, de servir mientras creces. Cada paso coherente que das hoy se convierte en una piedra en el camino de quienes vendrán detrás de ti. Y cuando tu andar esté guiado por valores sólidos, esos que no se venden ni se negocian, el universo encontrará la manera de perpetuar tu obra. Incluso mucho después de que hayas partido, el dinero puede multiplicarse por generaciones. Pero si no se acompaña de mentalidad, se extinguirá en una sola. Por eso, quienes construyen legados saben que la verdadera herencia no se deposita en una cuenta, sino en una conciencia. Que la educación financiera sin educación emocional es una herramienta sin brújula. Que la riqueza material sin riqueza espiritual es un castillo construido sobre arena. Y que la coherencia, la disciplina y la generosidad son los cimientos inquebrantables de toda abundancia duradera. El legado no es un evento, es un proceso. Se construye en los detalles, en los días comunes, en los pequeños actos que nadie ve. En cómo hablas, cómo escuchas, cómo reaccionas ante la adversidad, cómo usas tus recursos para crear bienestar y no solo placer. Y esa es la paradoja más luminosa de todas. Que la verdadera trascendencia nace en lo cotidiano. Que cada gesto honesto, cada decisión justa, cada acto de servicio deja una huella más profunda que cualquier monumento. El templo del dinero enseña que el propósito sin acción es solo deseo, pero la acción coherente se convierte en legado. El día que comprendas que nada de lo que acumules te pertenece, comenzarás realmente a construir legado, porque solo quien entiende que es un administrador del tiempo, del talento y del dinero y no su dueño puede dejar huella verdadera. Lo que hace inmortal a un ser humano no es su fortuna, sino su influencia, no lo que posee, sino lo que inspira. El dinero que guardas muere contigo, pero el conocimiento que compartes, la mentalidad que siembras, la coherencia que practicas, esos perduran. La cámara del legado no es un espacio físico, es un estado de conciencia en el que cada elección deja una marca invisible que modela el futuro. Hay quienes creen que el legado se deja con testamentos, pero los sabios saben que se deja con ejemplo. Un hijo no recordará cuánto dinero recibió, sino cómo su padre enfrentó los momentos difíciles. Un discípulo no recordará cuántas teorías le enseñaron, sino con qué pasión vio a su maestro vivir sus principios. Un equipo no recordará los premios, sino la ética con la que su líder guió cada batalla. El legado, entonces, no se hereda, se encarna, y se mide en la capacidad de provocar transformación, de despertar en otros la voluntad de ser mejores, más conscientes, más libres. Por eso, quienes entienden el poder de la coherencia no buscan aplausos, sino impacto. Saben que el tiempo filtrará la falsedad y amplificará la verdad. Que las obras genuinas, aunque pequeñas, sobreviven a los siglos. Que el dinero puede desaparecer en una crisis,
pero la influencia de una mente iluminada jamás se pierde. Esa es la herencia más sólida que un ser humano puede dejar, una mente despierta que enciende otras. Cada persona que liberas de la ignorancia financiera, cada alma que inspiras a mirar el dinero como un medio y no como un fin, se convierte en una antorcha que ilumina más allá de tu vida. El legado no es estático, se mueve, se expande, evoluciona contigo. No se trata de lo que dejas cuando mueres, sino de lo que generas mientras estás vivo. Es una energía que se multiplica cuando tus actos y tus palabras están alineados. Es un llamado a elevar el estándar de lo posible, a vivir con la certeza de que tu vida es un mensaje en movimiento. No importa si eres empresario, artista, trabajador o soñador, todos estamos dejando legado. La pregunta no es si dejarás uno, sino cuál. Hay quienes dejan miedo y limitación, otros dejan inspiración y libertad. Hay quienes dejan resentimiento, otros dejan enseñanza. Hay quienes dejan vacíos y hay quienes dejan raíces. Tú decides de qué lado estar, porque el legado no depende de las circunstancias, sino de la intención con la que vives. No se forja en los grandes momentos, sino en las pequeñas decisiones que tomas a diario. Cómo tratas a los demás, cómo respondes ante el fracaso, cómo usas el poder cuando lo tienes. Cada acto es una semilla. Y algún día, alguien caminará sobre el jardín que tú plantaste, para bien o para mal. Vivir con conciencia de legado es vivir con propósito eterno. Es entender que el dinero no compra inmortalidad, pero sí puede financiar significado. Que cada recurso que administras tiene el potencial de construir algo que trascienda. Que el lujo más grande no es poseer, sino influir. Que la verdadera abundancia no está en cuánto ganas, sino en cuánto das sin perderte. Porque cuando vives desde la coherencia, cada logro es ofrenda, cada caída es lección y cada día es una oportunidad de construir eternidad con tus actos. El templo del dinero enseña que el propósito convierte la riqueza en herencia, pero solo la coherencia la transforma en legado. Puedes tener éxito sin propósito, pero jamás dejarás legado sin coherencia. El propósito es la dirección, la coherencia es el camino y el legado es el destino. Por eso, este templo no se construye de piedra, sino de decisiones. No se levanta con manos, sino con conciencia. No se mide por su tamaño, sino por su impacto. Y cuando tu vida se convierte en ese templo, el eco de tus acciones seguirá resonando mucho después de que tu voz se apague. Así termina este recorrido, no como un cierre, sino como una apertura. Porque la cámara del legado no se visita una vez, se habita cada día. Cada mañana, cuando eliges con qué intención vas a actuar, abres sus puertas. Cada vez que eliges la coherencia por encima del impulso, la verdad sobre la apariencia, el servicio sobre el ego, estás edificando las columnas invisibles de tu legado. Y cuando el tiempo pase y ya no estés, tu energía seguirá viva en cada mente que tocaste, en cada acto que inspiraste, en cada conciencia que despertaste. Esa será la verdadera medida de tu riqueza.